Continuando con la exposición, hoy vamos a hablar de la toma de muestra parte 2. Como sabemos, con respecto a la técnica, se implementa dependiendo de la edad. En neonatos sabemos que se utiliza la técnica del ordeño, aunque aquí la gráfica no acolita. En pediátricos la técnica de la distracción, pues y en adultos la técnica normal. En pediátricos la técnica se llama distracción porque hay que tratar de distraerlos con cualquier cosa, valga la redundancia, así para que los niños traten de no ver las agujas a la cual le tienen terror. Una vez que realizas la extracción sanguínea, si la técnica, porque estos tubos vienen ya diseñados para vacutainer, ¿sí? Vienen con un vacío dentro en el cual tú introduces y se llenan según la cantidad de vacío que tengan, si utilizas la cápsula del vacutainer o palomilla. Pero si vas a utilizar jeringuilla, evita realizar esto, ¿sí? Porque no solamente la sangre ingresa en el tubo por el vacío que tiene, sino por la fuerza que tú le imprimes al momento de presionar el émbolo, lo que conduce a rotura de los hematíes y posterior hemólisis. Si la técnica correcta es retirar la aguja y expulsar y la tapa del tubo, lógicamente, y luego expulsar la sangre por las paredes de forma suave para que los hematíes se conserven en su forma normal. Este es con un mini collet y este con un tubo normal. Una vez que tienes la sangre ya en el tubo, tapas, ¿sí? Y procedes a la inversión. Todos los tubos, absolutamente todos los tubos se invierten, no se agitan, porque agitar también conduce a movimientos bruscos y esto por tanto también rompe los hematíes. Entonces, sí, son movimientos de arriba hacia abajo, de 180 grados, ¿sí? De 5 a 10 veces dependiendo del tubo. Todos, hasta los que no tienen aditivos, todos se invierten. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de los tubos, que a veces hay tubos que no son conocidos por ustedes, pero bueno, aquí les explicamos, ¿sí? El tubo tapa lila, el tubo tapa rosa, que igual tiene igual EDTA y más se utiliza en banco de sangre, el tubo tapa celeste que tiene citrato de sodio, el tubo tapa verde que tiene heparina de litio, los tubos tapa celestes que es para glucosa, que tienen o fluoruro de sodio o oxalato de potasio según la casa comercial, tubos con gel, sin gel, con activador de coágulos, sin activador de coágulos, bueno, estas son la mayoría de presentaciones de tubos que tenemos y cada cual para su función específica. Aquí les hago hincapié o les hago como referencia este tubo porque muchas veces ustedes piensan que este tubo también se procesa igual que los demás con una cantidad de sangre a veces mínima, a veces se les pide un ml con los otros tubos, pero ¿por qué? Porque al menos con los otros el anticoagulante viene en polvo, pero aquí en estos, en el tubo tapa celeste, que es el de citrato de sodio, aquí el anticoagulante es líquido, ¿sí? Por ejemplo, los tubos que son de 4.5 ml tienen 0.5 ml de citrato de sodio. Y la relación aquí de sangre anticoagulante es 9:1 si es sangre anticoagulante o 1:9 si es anticoagulante sangre. Sí, entonces, si el tubo tiene 4.5 ml, entonces viene 0.5 ml anticoagulante y tienes que llenar hasta aquí de sangre. Los otros 4 ml, ¿sí? Hasta la línea exacta en donde dice hasta la línea exacta donde dice el fabricante. Justo hasta aquí, nada que voy a llenar solo un ml más y envío, no. ¿Y por qué dirás, por qué es incorrecto esto? O poco lleno o muy lleno. Si llenas con poca muestra, pues lógicamente la muestra se diluye, ¿sí? Y el anticoagulante va a hacer un efecto demasiado potente, por lo tanto los tiempos van a salir prolongados. Y si llenas demasiado, pues lógicamente no tendrá efecto el anticoagulante y los tiempos no llegarán los tiempos de coagulación no llegarán a hacer su efecto, ¿sí? Esto se traduce como una anticoagulación poca, reducida. Aquí quiero que consideren que el único tubo que llega al laboratorio y que se procesa tal cual como llega
es el tubo tapa lila, ¿sí? Que tiene como anticoagulante DTA, porque aquí por lo general se lo utiliza para las biometrías hemáticas. Entonces como quiero conservar bien las células y quiero procesar células, elementos formes de la sangre, entonces tiene que ser la sangre diluida, y lo que dice la normativa es que este anticoagulante conserva las células, no las destruye ni nada. ¿Sí? Entonces este es el único tubo que llega al laboratorio y se procesa de forma inmediata, tal cual, sin esperar absolutamente nada. Por eso las biometrías están en 5 a 10 minutos como máximo una vez que llegan al laboratorio. Pero cuando requieres de más pruebas, sí, todo lleva un tiempo. No es que tú me traes ahorita la muestra y en 5 minutos tiene que estar absolutamente todo. No, porque los demás tubos y los analitos que se procesan allí se procesan en suero-plasma. Y para obtener suero-plasma, ¿yo qué tengo que esperar? Para suero, que la sangre se coagule entre 15 a 30 minutos, dependiendo. Sí, una vez que extraigo, tengo la sangre, espero entre 15 a 30 minutos, evito la centrífuga, ingreso a la centrífuga según, como diga el inserto del tubo, si son 10 minutos, a cuántas revoluciones, etcétera, ¿sí? Luego obtengo sueroplasma y recién llevo al equipo a procesar, y dependiendo del número de pruebas solicitadas por el médico, después con seguir revisando los históricos y viendo la clínica del paciente, pues se procede a la validación. Entonces, si tú pides pruebas más complejas, pues más tiempo. Un ejemplo, por lo general la química se tarda, después que obtengo esto, la química tarda entre 15 a 20 minutos, ¿sí? Pero si yo ya pido o solicito pruebas de inmunología o pruebas serológicas, estas tardan entre 60 minutos a 90 minutos, dependiendo del equipo y la velocidad del mismo. Entonces, ¿qué diferencia tiene el suero del plasma, dirás tú? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que voy a obtener plasma y cómo yo sé que voy a obtener suero? Pues lógicamente el plasma lo obtienes de un tubo con anticoagulante, ya sea tubo tapa lila, tubo tapa celeste o tubo tapa verde, ¿sí? Este contiene factores de la coagulación, ¿sí? Pero el suero lo obtienes, y este es de sangre anticoagulada. Vuelta a este lo obtienes de sangre coagulada, ¿sí? Sí, de tubo tapa amarilla, tubo tapa roja, ¿sí? Esperas, centrifugas y obtienes. Pero aquí no vas a tener factores de la coagulación, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, ¿qué tiempo debo esperar si yo necesito plasma o suero? Para plasma, tú no necesitas esperar ningún tiempo, porque como la sangre es anticoagulada, directamente va a la centrífuga. Pero para suero sí tienes que esperar entre 15 a 30 minutos a que la sangre, a que se forme el coágulo, para poder recién enviar a la centrífuga, ¿sí? Porque si envías a la centrífuga sangre que aún no se ha coagulado, pues tienes el riesgo de que se te forme fibrina antes de ti, se te forme fibrina y esto interfiere en los resultados. Si yo, la pregunta del millón y la que más me hacen en el laboratorio, más me llaman, es: doctora, ¿qué tubo necesito para sangre periférica? Para el prótesis de sangre periférica o el extendido de sangre periférica. Pues la, hay que siempre utilizar la lógica, chicos. Si ustedes necesitan que yo les observe las células o los elementos formes de la sangre, si es una sangre coagulada, ¿cómo yo la voy a extender en una placa? ¿Cómo? Si es el coágulo que va a estar ahí. ¿Cómo? Lógicamente tiene que ser la sangre anticoagulada. Entonces no es que tienes que memorizarte qué pruebas se realicen según el tubo, porque eso es imposible, ¿sí? Lo que tienes es que utilizar la lógica. Si yo necesito observar o estudiar las células de la sangre, necesito sangre anticoagulada, ¿cierto? Como ya hablamos anteriormente, entonces lógicamente va a ser. Y el gol estándar aquí es el tubo tapalila, que tiene como anticoagulante DTA porque no daña la célula. Si yo voy a medir los factores de la coagulación o sus derivados, que en este caso es el dímero D proviene de la fibrinolisis, ¿no es cierto? ¿Y cómo se forma fibrina? Después de que se ejecutó la cascada de la coagulación. Entonces,
Todo lo que compete a este acápite va a ser en el tubo tapa celeste o citratado. Y los demás, todo lo que sobre demás, lo que no vaya aquí, pues lógicamente se va a procesar acá, ¿sí? Siempre, por favor. Así que no es que tienen que grabarse de absolutamente nada, sino simplemente utilizar la lógica en qué cosas puedo hacer aquí, que con que ya me sepa esto, con que ya eh, deduzca qué procesar aquí, pues ya se me va a hacer mucho más fácil saber qué se procesa acá.